Vamos a ver, María Fernanda. Hola, Polo, buenas noches. María Fernanda está por ahí. ¿Dónde está María Fernanda? Joaquín. ¿No está tampoco Joaquín? Ya queda bastante, profe. A ver, ¿qué otra diferencia hay entre un procesador y un editor de texto? Escríbanos ahí, María Fernanda, por favor, si es tan amable. Si no tiene micrófono, aquí nos escribe en el chat y ahorita lo leemos entre todos. ¿No sería que los editores de texto, bueno, los procesadores están en un sistema operativo? Los dos están en un sistema operativo, básicamente. Recuerda que para que podamos trabajar dentro de nuestra computadora, nosotros le damos inicio a un sistema operativo que, bueno, en este caso es el de Microsoft Windows. Bueno, ahorita lo iba a poner ahí, pero no. El sistema operativo es el Microsoft Windows, que es con el que trabaja la computadora. Hay tres sistemas operativos principales o tres sistemas operativos que son los más comunes o los más conocidos o los que podemos utilizar. El sistema operativo de Microsoft, que es la versión que utilizamos, por ejemplo, yo en mi computadora, el de Windows, y que seguramente es la mayoría de los que ustedes tienen. Si alguien tiene una computadora de Mac, de Macintosh, una Apple, tiene el iOS, es otro tipo de sistema operativo. Y el tercero es uno que es gratuito. Acuérdense que ya habíamos hablado de los software libres, que es el que se llama Linux. Ustedes lo pueden googlear. Linux se caracteriza porque su icono es un pingüinito de color obviamente negro con blanco y creo que tiene patitas naranjas, azules, verdes, algo así tiene de color, ¿sale? Entonces son tres sistemas operativos. Perdón, cierto, Apolo. Mac OS, el iOS es el equivalente al Android para los teléfonos. Mac OS se llama el sistema operativo para la computadora. Entonces, los tres están relacionados a un sistema operativo, Joaquín. Probablemente lo que tú me quieres decir es que el editor de texto puede funcionar con las herramientas básicas de un sistema operativo, que no sería todo a lo que nosotros estamos acostumbrados cuando prendemos nuestra computadora, porque, por ejemplo, aquí vamos a ver si puedo entrar. Si ustedes en su buscador, ahí como están viendo en mi pantalla, le ponen MS2 separado, les va a aparecer el símbolo del sistema. Y ahí pueden abrir propiamente la pantalla de sistema operativo de su computadora. Esto pues es como un poquito avanzado, por decirlo así, a partir del cual se puede obtener información del disco duro, se puede obtener información de la versión que estamos utilizando de nuestro sistema operativo y podemos inclusive detectar algunos errores, podemos hacer programación, si es el caso que alguien lo sabe hacer, entre otras operaciones. Y sí, efectivamente, los primeros editores de texto funcionaban a partir del sistema operativo. Entonces, yo creo que por ahí ibas, Joaquín, y es correcto el comentario. ¿Vale? María Fernanda, no nos has platicado nada. Ya te ganó Carlos, mira. Los editores de texto solo admiten texto plano, ya lo decíamos. Los procesadores permiten darle un formato que se llama texto enriquecido, color, imágenes, tablas, etc. Muy bien. Bueno, ya veíamos que existen distintos sistemas, existen distintos procesadores de texto en la actualidad con los que podemos precisamente generar el texto enriquecido. Yo ya les platicaba de un par, por ejemplo, el que se llama OpenOffice, el que se llama LibreOffice. Ya platicábamos también del la G Suite, que sería el documentos de Google, y obviamente pues el que estamos acostumbrados y el que es nuestro genérico, que sería Microsoft Office Word. En cualquiera de los procesadores que acabo de plantear tienen una estructura similar. Creo que ya también se los había platicado. Todo corresponde a una norma ISO, a un estándar internacional en el cual, bueno, debe tener compatibilidad los servicios, ¿sale? Entonces, básicamente tenemos tres secciones o tenemos tres apartados en nuestro procesador de texto. En la parte superior tenemos las barras de herramientas o los menús de herramientas. En el caso de Microsoft Office,
Word, en el caso de Microsoft, lo han vuelto muy visual, relacionado a iconos principalmente, y evitando que exista texto o poner los comandos y las herramientas de manera textual nada más, que sean mucho más visuales. En el caso de Microsoft Word, pues tenemos las pestañas inicio, insertar, dibujar, diseño, disposición, referencias, correspondencia, revisar, vista y ayuda. ¿De qué depende que tengamos más pestañas o menos pestañas? Primero, de la versión que estemos utilizando. Recuerden que existen distintas versiones del procesador de texto y de cómo se vayan activando estas pestañas o estos menús de herramientas, ¿sale? Otra característica muy importante que tiene el caso de Microsoft es que cada uno de los menús, cada una de sus barras de herramientas están divididas. Tienen estas pequeñas líneas de color gris de manera vertical y tienen nombre por grupo. Así es mucho más fácil identificar. Por ejemplo, si nos vamos a la pestaña Disposición, tenemos el grupo Configurar Página, donde están la mayoría de las herramientas con respecto al tamaño, la disposición de la hoja, la orientación que va a tener, cuántas columnas pueden ingresar, los márgenes, saltos de sección, saltos de página, números de línea, etcétera. Vamos a ir viendo algunas de estas herramientas. Está el grupo Párrafo y está el grupo Organizar. Casi siempre, por default, por programación o de manera visual para que lo veamos, siempre estas barras de herramientas están visibles. Nosotros podemos ocultarlas, es decir, no tenerlas visibles para tener una visión distinta. ¿Cómo podemos ocultarlas? En cualquiera de las barras de herramientas, siempre a su lado derecho, al final, junto a la barrita de desplazamiento con la que nos movemos por el lienzo de trabajo, tenemos aquí una flechita viendo hacia arriba. Cuando yo la presiono, solo me quedan visibles los nombres de las barras o de los menús de edición, a partir de las cuales yo puedo trabajar. Si ustedes se fijan, pues es una vista más limpia, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, que me permite que yo tenga una visión mayor del lienzo de trabajo, que sería la segunda sección. La segunda sección de un procesador de texto es nuestro lienzo de trabajo, es decir, nuestra hoja, en la cual yo voy a ver lo que voy a ir escribiendo. Cada vez que yo agregue información, aquí es donde será visible completamente. Y la tercera parte, la tercera barrita que tenemos, es la barra de estado en la parte inferior, junto a la barra de tareas de nuestra computadora. Aquí podemos encontrar algunas opciones, como cuántas páginas tiene nuestro documento, cuántas palabras, la revisión de errores que hace el texto y algunas otras barras que podremos ir viendo, ¿no? El modo en el que se nos va a presentar, por ejemplo, un modo lectura, el modo de hoja, de diseño de impresión y el diseño web. Y nuestro zoom para hacer mucho más grande o mucho más pequeña nuestra barra. De las tres partes que integran nuestro procesador de texto, la única que podemos ocultar de manera temporal será las barras de herramientas o los menús de herramientas para la edición. ¿Cómo puedo hacer que regresen? Es decir, que no se oculten cada vez. Bueno, y cada vez que yo presione, aquí me aparece, fíjense, cambió. Ahora tenemos una especie de chincheta en lugar de la flechita. Cuando yo presiono la chincheta, esta se mantendrá siempre visible. Otra opción, pues ahí ustedes lo pueden ver también en su pantalla, si lo están haciendo también conmigo. Verán que tengo la opción de presionar Control F1 y con el mismo Control más la tecla F1, yo puedo hacer que esté visible o que desaparezca mis herramientas. Entonces, cuando yo les diga, por ejemplo, menú inicio, grupo estilos, en el grupo estilos, yo ya tengo aquí la información. Si les digo menú inicio, grupo edición, pues aquí tengo las barras tengo las opciones de edición. Menú referencias, grupo notas al pie, aquí tenemos el grupo notas al pie dentro del menú referencias. ¿Sale? Bueno, hasta aquí, dudas, preguntas o comentarios.
Bueno, me parece que esto pues ya la mayoría de nosotros lo conocemos y lo han utilizado casi siempre. Entre las primeras opciones que nosotros tenemos que aprender a utilizar, vamos a encontrar la pestaña de disposición. En la pestaña de disposición, pues tenemos, por ejemplo, los márgenes en el grupo configurar página. Ahí tenemos el margen que nos da por default siempre Microsoft Word, será de 2.5 centímetros en los lados superior e inferior, es decir, arriba y abajo de la hoja, y al lado izquierdo y al lado derecho nos dará 3 centímetros. Aquí yo puedo ir haciendo distintas combinaciones que ya vienen preexistentes. Si yo quiero una combinación distinta, me voy a la última opción, a márgenes personalizados, y ahí yo puedo darle la configuración que yo requiera a mi margen, ¿sale? Por ejemplo, aquí a lo mejor yo le quiero poner 1 centímetro en la parte superior y le quiero poner 5 en la parte inferior. Al lado izquierdo le quiero dar, por ejemplo, los 3 dejarle, y probablemente del lado derecho le quiero dar 1, ¿sale? Las opciones de encuadernación es cuando nosotros, por ejemplo, vamos a imprimir, y lo que vamos a hacer es, pues, pegar todas las hojas de un lado. Normalmente, lo que se deja ahí, es decir, la distancia, se agrega precisamente para identificar que ese espacio del lado izquierdo de nuestra hoja, en este caso, se va a agregar para permitir que se pueda encuadernar. Y cuando nosotros abramos la impresión, cuando ya lo tengamos en formato de libro, pues entonces tenga, es decir, el texto no quede pegado al encuadernado o al lomo del documento, y entonces se pierde el texto. Ahí lo podemos agregar. Y bueno, la posición del margen interno, pues es si es a la izquierda o es arriba, para identificar hacia dónde vamos a iniciar la escritura. Aquí mismo tenemos la opción de cambiar la orientación de nuestra página. Básicamente tenemos 2 orientaciones, vertical y horizontal. Y podemos hacer que los márgenes sean simétricos en formato de libro, o que existan, por ejemplo, 2 páginas por hoja. Eso lo iremos viendo. Si ustedes quieren que estas opciones, por ejemplo, que acaban de establecer o que acaban de modificar, aparezcan cada vez que ustedes abran un nuevo documento de Word, pues para eso tienen este botón que dice establecer como predeterminado. Si yo presiono ese botón, lo que va a suceder es que estas opciones que yo acabo de elegir, todas estas opciones van a quedar como el formato de inicio de Word. Es decir, cuando yo lo cierre y lo vuelvo a abrir, me van a aparecer estas configuraciones de página. Aquí mismo, bueno, aquí en este caso ya lo veíamos, tengo la opción de los márgenes. Aquí tengo la forma de cambiar la orientación de mi lienzo de trabajo. Aquí puedo cambiar el tamaño. De la misma manera, ya vienen precargados algunos tamaños comunes. ¿Cuáles son los tamaños comunes, al menos en nuestro país, para la creación de documentos? El más común, pues el primero es el tamaño carta. El segundo es el legal, que nosotros lo conocemos como tamaño oficio. Por ejemplo, en España principalmente, que también son obviamente hispanoparlantes, ellos utilizan un formato muy similar o de tamaño muy similar al carta. Normalmente utilizan el tamaño A4. Si ustedes se fijan, la diferencia es que es un poquito menos ancha. Nuestro tamaño carta tiene 22 por 28 centímetros. El que utilizan los españoles tiene 21 por 29,7. Es decir, es ligeramente más angosta y un poquito más larga. Y bueno, pues aquí vienen algunos formatos comunes que se pueden utilizar. Por ejemplo, un tamaño postal 10 por 15 o 4 por 6 pulgadas, 13 por 18, y así podemos ir revisando, ¿sale? Vienen algunos otros formatos que pueden utilizarse de acuerdo a distintos tamaños o a distintos tamaños de papel. En algunos casos, por ejemplo, si ustedes compran algún tipo de, por ejemplo, papel adherible del que es comercial en Office Depot, en Office Max, en Hyperluminet, etcétera, vienen de acuerdo a estos tamaños. Lo único que hay que identificar es el tamaño en centímetros o en pulgadas, o el
pues la letra y el tamaño o la frase que los identifica. Por ejemplo, tenemos sobre comercial, tenemos aquí agaki, cuadrados, etcétera, ¿no? Normalmente siempre nos da tamaño carta. Cuando nosotros tenemos un texto, voy a copiar aquí un texto sobre nubes de información. Profe, yo tengo una duda. Dime. Bueno, apenas en el trabajo que hicimos en equipo, el de la historia de procesadores, bueno, la que nos dejó, Sí. bueno, mi equipo y yo trabajamos en el formato que usted nos aplicó, pero A4. no tuvimos un problema en el aspecto de que no podíamos poner una imagen de fondo. Entonces, no sé si... Eso lo vamos a ver. Ok. ¿Vale? Gracias. Sí, de hecho lo vamos a ver. Estamos viendo ahorita algunas configuraciones, pero vamos a ir viendo las distintas configuraciones que tiene. Pero Okay. Pues el tamaño no tiene nada que ver con el que se agregue un fondo o no se agregue. ¿Lo querían poner como marca de agua? O sea, es que queríamos una imagen como tipo relacionada a informática, algo así, y tratar de ponerla de fondo para que las letras se vieran arriba de la imagen y claro, no... marca de agua se llama el tema. Ajá, no pudimos. Me voy a adelantar, porque eso no lo... O sea, ahorita estamos viendo como esas opciones, pero dentro de la opción de disposición, no, dentro de la pestaña diseño, tenemos la opción que dice fondo de página, y en fondo de página tenemos el que dice marca de agua, ¿sale? Y tenemos algunas marcas de agua que ya están establecidas, como confidencial y no copiar. Si ustedes quieren agregar una marca de agua distinta, ahí tenemos la opción que dice marcas de agua personalizadas. Y desde ahí ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, una imagen. Se me ocurre, aquí voy a buscar nubes, ¿vale? La pueden agregar desde algún archivo, una imagen que ya tengan, desde su OneDrive o desde el buscador. En este caso la voy a agregar desde el buscador. Algo así querían hacer, ¿no? Por decir. Insertamos esta imagen y le damos a aceptar. Y si ustedes se fijan, no sé si se alcance a ver, pero por aquí está, a ver. Casi no se ve. ¿Así la querían? ¿O no? No, o sea, lo que queríamos era una imagen de fondo. Es que lo que es bueno, porque nosotros hicimos el trabajo en documentos de Google. Ajá. Y no se puede poner tal cual como imagen de fondo, a comparación de presentaciones de Google, que sí se puede poner como imagen de fondo y arriba escribir el texto. Ok. A ver. Vamos a ver. Creo que ya lo habíamos platicado. Algunas de las herramientas a las que nosotros estamos acostumbrados dentro de Microsoft Office Word no están disponibles. Por ejemplo, aquí vamos a ver dibujo, no gráfico, especiales. Formato, ¿dónde está? Borrar formato, no texto, herramientas. Ajá, aquí no se puede agregar, es cierto. Habría que ver si la puedo agregar desde imagen. Buscar en la web, vamos a ver. Sí, se puede. Vamos a ver, ajustar texto, dividir texto, no tamaño, rotación. No nos deja, mira, ajustes, cambiar color, cambiar texto. No la permite poner de fondo. En este caso la puedes poner con texto a los lados o con el texto arriba y abajo. En el caso de Word sí no los permite, ¿sale? Tienes razón, aquí no los permite. Bueno, pero
Bueno, vamos a ver la opción de marca de agua más adelante. Vamos a aprender a utilizarla como fondo. Normalmente lo que sucede es que te vas a la pestaña diseño, está fondo de página y aquí tenemos la opción marca de agua. Por ejemplo, si yo agrego esta que dice no copiar, no sé si se logre ver porque está muy en una escala de gris, en un tono muy clarito, pero aquí a los lados se nota la rayita, no sé si la vean. Entonces, cuando le damos la impresión, aparece como un fondo. Desde aquí, desde marca de agua, me permite que yo pueda agregar una marca de agua personalizada, ¿no? Vamos a ver si lo puedo hacer. Vamos a agregar esta. Aquí se logra ver un poquito más. Así la querían poner, más o menos. Si ustedes se fijan, ahí está como una marquita de agua en el fondo. Me imagino que es más o menos lo que querían hacer. Bueno, pero pues lo veremos más adelante. Entonces, ¿en qué estaba yo? En la opción de disposición, si no me equivoco. Dentro de la disposición, por ejemplo, yo tengo aquí la información, aquí yo copié un texto, ya lo agregué como un texto normal. Tengo la opción de columnas, puedo agregar 1, 2, 3 columnas, columna al lado izquierdo, columna al lado derecho. Si yo agrego columna al lado izquierdo, al lado derecho, me permite que yo tenga el texto en 2 columnas, pero una columna es más grande que la anterior. Una columna es más grande que la otra, la del lado derecho o la del lado izquierdo, cualquiera de las dos. Obviamente, si yo selecciono una columna, es como tener el texto normal. Es decir, es la opción que trae como predeterminada mi procesador de texto. Si yo quiero ir agregando columnas, pues puedo ir agregando columnas. ¿Cuántas columnas puedo agregar? Bueno, normalmente aquí vienen las opciones más utilizadas. 1, 2, 3, izquierda o derecha. Yo puedo agregar más columnas. Me voy a la opción o al botón que dice más columnas y me permite agregar más columnas. ¿Cuántas puedo agregar? Puedo agregar hasta 12 columnas, ¿sale? Pero claro, me quedarían muy pequeñitas y con muy poquito texto, ¿sale? Puedo ir disminuyendo hasta tener una sola columna, que sería la primera opción, ¿sale? ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, aquí tengo 2 textos? Aquí tengo todo el texto. Y entonces probablemente digo, yo quiero que solo en esta parte del texto, este texto sea el que tenga la opción de 2 columnas y el resto continúe. Una opción es hacerlo como lo estoy haciendo en este momento. Yo ya tengo el texto, lo único que voy a hacer es seleccionar una parte del texto y esa parte del texto la voy a convertir en 2 columnas. ¿Qué sucede? En este momento, para que se puedan crear esas 2 columnas al interior del texto, se tienen que crear distintas secciones. ¿Qué es una sección dentro de un procesador de texto? Cuando nosotros tenemos varias hojas, en este caso solo tengo una, pero cuando nosotros tenemos varias hojas, podemos ir agregando secciones que sean, vamos a llamarlo así, personalizadas. Es decir, que cada sección tenga un formato distinto. ¿Qué formatos puedo cambiar? Por ejemplo, los márgenes, las columnas, el tamaño de la hoja y la orientación. Es decir, toda mi grupo configurar página son los que puedo aplicar. ¿Cómo lo apliqué? Como ustedes vieron aquí, pues lo único que hice fue seleccionar un texto, me fui a la opción de columnas y le dije que ahora sean 1, o ahí le dije que sean 2. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, yo aquí estoy escribiendo? Termino de escribir y quiero empezar a 2 columnas. Si yo aquí le quiero dar 2 columnas, me va a cambiar o me va a modificar todo el texto. ¿Por qué? Porque yo todavía no he creado las distintas secciones. Para poder crear secciones dentro de mis documentos, voy a utilizar dentro de la pestaña Disposición, Grupo Configurar Página, el botón que se llama Saltos. Existen distintos saltos: salto de página, salto de columna y ajuste de texto.
Y luego tengo saltos de sección, página siguiente, continua, par e impar. ¿Para qué me sirven los saltos? Para que yo pueda crear secciones o pueda modificar la información. Es común y sucede muchas veces que cuando llegamos al final de una página y entonces yo quiero pasarme a la siguiente y además quiero que el título de mi siguiente página quede al principio de ella. ¿Qué hacemos? Muchas veces lo único que hacen es que presionan varias veces Enter hasta que llegan a la siguiente página. Y entonces aquí le ponen ya el título, ¿no? Clasificación de las nubes de información. Entonces, siguen escribiendo su texto. Ahorita, por cuestiones de rapidez, voy a copiar una parte del texto. Siguen escribiendo su texto. Y entonces, ya está. Se acaba la hoja. Ya quieren pasar a otra hoja. Vuelven a presionar muchas veces Enter hasta que llegan a una nueva hoja. Y entonces ahí ponen tipos de nubes. Y entonces dicen, bueno, ya terminé mi texto. Pero resulta que yo modifico texto que está antes. Por ejemplo, se me ocurre que este texto, ahorita yo lo voy a modificar y le voy a agregar un interlineado mayor. Voy a hacer más grandes las letras. Y entonces cuando yo me vaya a mi siguiente página, resulta que el texto que yo había puesto o el título de mi documento, resulta que ya no me quedó al principio de la siguiente página. Para eso sirve en la pestaña Disposición el grupo Saltos, el que se llama salto de página. Si ustedes se fijan, aquí dice la explicación, marca el punto en el que acaba una página y comienza otra. ¿Cómo lo voy a aplicar? Muy sencillo. A mí, para estas cuestiones, creo que alguien hizo algún comentario, no. Dice, se agrega en insertar dibujo. Ahorita lo revisamos, Sandra, gracias. ¿De qué están hablando aquí? Eso era la aplicación DocsGull, no permite al menos de manera nativo como las pilas rojas. No estén jugando, niños. Se agrega o insertar, dijo. Me parece que la marca de agua se aplica a todas las páginas del documento. Sí, Apolo. Cuando yo agrego una marca de agua, se aplica a todas las páginas del documento. Si ustedes se fijan, no sé si se note ahí, pero cada vez que yo agrego una hoja, ahí aparece como fondo de la hojita. ¿Sale? De hecho, ahí... Si lo hago un poquito más grande, a lo mejor se alcanza a ver, ¿no? Aplicación, plataforma, etcétera. ¿Sale? Bueno, entonces, vean cómo ya se modificó. El título que yo tenía al principio de la hoja ahora está a la mitad de otra. Y el título que yo había puesto al principio de esta hoja ahora está a la mitad de la otra. Para eso me sirven los saltos de página. Un salto de página permite que yo pueda cambiar de hoja o cambiar de página y que la información que yo agregue después de ese salto siempre se conserve al inicio de una siguiente página. Entonces, a mí siempre, cuando aplico los saltos de página, siempre me gusta de manera visual, porque así lo hacen los procesadores de texto. Me voy a la pestaña Inicio, en el grupo Párrafo tenemos un símbolo de pi. Este símbolo de pi sirve para que aparezcan los que se llaman caracteres no imprimibles. Estos caracteres no imprimibles son, por decirlo así, comandos que nosotros agregamos cuando nosotros estamos trabajando en un procesador de texto, pero que los agregamos de manera involuntaria y que nos sirven para identificar qué información existe en ese espacio. Si ustedes se fijan, cuando activamos los caracteres no imprimibles, vean cómo entre cada palabra nos aparece un puntito casi a la altura de donde inicia la letra, es decir, en la parte superior de la letra. Por ejemplo, aquí, si yo voy presionando varias veces mi barra de espacio, me va a aparecer un puntito cada vez. ¿Por qué aparece ese puntito? Porque así yo sé, o Word me está diciendo, mira, en este espacio en blanco, porque tú lo ves en blanco cuando lo imprimas, pues sí, está algo vacío, o sea, no se escribió nada. Pero desde el punto de vista del sistema, sí existe información, en este caso, un espacio. ¿Por qué el puntito está hasta arriba
donde inicia la letra y no donde termina en la parte inferior, pues por una sencilla razón, para poderlo identificar cuando escribimos el punto o cuando escribimos una coma. Si ustedes se fijan, ambos caracteres son muy similares, es como un cuadrito, ¿sale? Y además, cada vez que yo presiono la tecla Enter, también me va a aparecer un símbolo de estos. Este símbolo de pi significa que ahí precisamente yo dejé una línea en blanco y que no escribí nada, pero desde el punto de vista del sistema es un comando para identificar que ahí quedó una línea vacía. Entonces, a mí siempre me gusta aparecerlos para que ustedes también lo vean. Lo podemos agregar en la última línea. Es válido que ustedes lo agreguen aquí, pero desde mi punto de vista siempre les recomiendo, siempre denle Enter y escríbanlo en una línea en blanco para que ustedes lo puedan identificar cuando activen los caracteres no imprimibles. ¿Cómo puedo agregar el salto? Pues hay varias maneras. Uno es a partir de la pestaña Disposición, Grupo Configurar Página, botón Saltos, y le voy a dar Salto de Página. Esa es la opción del camino largo, le llamo yo. Si ustedes se fijan, aquí ya me agregó información, ahora dice Salto de Página. Si yo me voy a la pestaña Inicio y en el grupo Párrafo quito los caracteres no imprimibles, pues no me va a aparecer nada. Pero va a suceder lo siguiente. Cuando yo, por ejemplo, le quiera dar, utilizar mis flechitas y quiero subir, vean cómo voy subiendo una línea a la vez. Cuando yo llego al salto de página y le doy hacia abajo, en lugar de que me lleve a la siguiente línea dentro de la hoja, me lleva a una hoja nueva. Ahí sí yo aparezco mis caracteres no imprimibles, verán que tengo muchos espacios o tengo muchos enter. ¿Yo qué voy a hacer ahí? Ahí, por ejemplo, lo voy a dejar al inicio, ¿sale? Después de mi salto de página. Insisto, si ustedes no lo quieren dejar ahí, lo pueden dejar en la parte superior, también les va a aparecer y es válido. Pero a mí, de manera personal, prefiero siempre dejarlo ahí, porque si ustedes quieren seguir escribiendo, ahí pueden seguir escribiendo y podrán ir agregando información. ¿Qué sucede con este texto? Ah, bueno, cuando yo agregue información aquí, vean cómo, aunque yo llene la hoja, siempre me va a aparecer en la siguiente. Por ejemplo, ahí ya estoy llenando la hoja y cuando yo la lleno, vean cómo ahora qué sucedió. El salto de página sigue marcando el final de esta página y llevó mi título a una página siguiente, ¿sale? Esto permite entonces que yo ya no tenga que agregar, bueno, aquí me agregó ya unos saltos de sección porque ya habíamos dado 2 columnas, pero ahorita los vamos a quitar. Esto me permite que yo en lugar de dar muchos enter, pues lo que hago es darle solo un enter y aquí yo puedo irme nuevamente a disposición y agregar mi salto de página. Entonces, este es el camino largo. El camino corto, presionan la tecla control más la tecla enter y en automático les va a agregar el salto de página. ¿Sale? Entonces, este salto sirve para que yo pueda organizar la información y pueda tener varias páginas y esta información se mantenga precisamente, se mantenga en la siguiente hoja. Bueno, el siguiente salto, y ese aquí ya estará agregado, vean cómo aquí tengo uno que se llama salto de sección continua y ya lo tengo agregado acá. ¿Por qué se agrega este salto? Si yo no he agregado saltos más que el salto de página. Cada vez que yo selecciono una parte de un texto, por ejemplo, bueno, aquí ya lo tengo porque ya lo había agregado. Cada vez que yo selecciono una parte del texto y le doy que quiero que sea más de una columna, en este caso le voy a dar 2, Word lo que hace es que agrega el salto de sección para poder identificar y para poder decir, ¿sabes qué? A partir de este punto, el texto cambia y ya no va a ser una sola columna, ahora son 2.
todo lo que yo escriba entre estos saltos de sección va a permanecer como siempre a 2 columnas. Lo que yo escriba fuera de esos 2 saltos o fuera de esos saltos va a ser texto a una columna o a las columnas que yo le haya agregado. ¿Cómo lo agrego para cuando yo estoy escribiendo y digo, a partir de este punto quiero que sea a 2 columnas? Como siempre les digo, póngale un enter. Se van a la opción de saltos y van a buscar el salto de sección continua. A partir de este momento, vean cómo ya se agregó arriba y aquí abajo yo ya puedo darle 2 columnas. Lo que está posterior a esto, vean cómo ya se modificó. Ya aparece como un texto. Bueno, se modificó porque tenía ahí 2 columnas. Pero aquí yo le puedo dar 2 columnas y ahora lo que está posterior a este ya se modificó y está a 2 columnas. ¿Por qué? Porque yo le dije, a partir de este punto, lo siguiente quiero que sea a 2 columnas. Bueno, ¿dudas sobre el uso de estos dos? No, profe. Gracias, Joaquín. ¿Alguien más? ¿Nadie dudas? Vale, seguimos. Además de este, tenemos otro que se llama salto de página, pero dice columna, el segundo después del salto de página. ¿Cuándo funciona este? Por ejemplo, yo aquí vean cómo la información o el texto tengo, en una sola columna tengo todo y en la otra tengo muy poquito. Y entonces yo quiero equilibrar de manera visual, aquí voy a hacer lo que les dije que no hiciera, pero es para que todo se vea aquí. Vean cómo yo aquí quiero equilibrar la información. Resulta que le quiero dar a 2 columnas, pero resulta que todo el texto, como es tan poquito, queda precisamente en una sola columna. Entonces yo le digo, bueno, pues quiero equilibrar y quiero separar. ¿Qué es lo que hago? A lo mejor esta última parte del texto yo la quiero poner aquí en la columna del lado derecho. ¿Qué hago? Me ubico en un punto y aparte, siempre, como yo les digo, agreguen un enter, nos vamos a la pestaña disposición, le damos en el grupo configurar páginas saltos y voy a buscar el que se llama salto de columna. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a agregar o va a decir, a partir de este punto, todo lo que tú escribas se irá a la columna del lado derecho, para que yo pueda equilibrar probablemente mi texto. Tal vez aquí yo voy a escribir más, se me ocurre, voy a copiar esto tal vez, lo voy a agregar de este lado y entonces cuando yo termino de escribir, ya está equilibrado mi texto. Para eso me sirven los saltos. Y luego tengo el salto de sección página siguiente. El salto de sección página siguiente tiene una función muy similar al salto de página que ya utilizábamos para cambiarla, ¿sale? Por ejemplo, a partir de este punto, yo voy a agregar un salto de sección página siguiente. Primero voy a agregar el salto. Salto de sección página siguiente. En estricta teoría, acaba de hacer lo mismo que el salto de página, que el primero, pero van a ver lo que sucede. Y aquí es donde yo siempre les digo. Cuando nosotros queremos poner, por ejemplo, un texto, estamos trabajando en un documento y resulta que quieren tener unas hojas en orientación vertical y luego quieren voltear las hojas y ponerlas con orientación horizontal. Y entonces lo más común que hacemos es que creamos dos archivos alternos. En el archivo 1 ponemos todas las páginas en vertical y en el archivo 2 toda la información o todas las páginas que queremos de manera horizontal. Eso no es necesario. ¿Por qué? Porque para eso me sirve el salto de sección página siguiente. Yo ya agregué el salto de sección página siguiente, que quedó escondido por aquí, pero aquí está, salto de sección página siguiente. Y entonces yo le digo a Word, ¿sabes qué? Estas primeras 2 hojitas yo las quiero en formato vertical,
Pero a partir de este punto, yo quiero que sean hojas de formato horizontal. ¿Qué es lo que hago? Agrego mi salto de sección página siguiente y en la siguiente hoja yo le voy a dar cambiar la orientación. Y entonces la volteo y ahora la tengo de forma horizontal. Si ustedes se fijan, lo que sucedió aquí, bueno, es que aquí lo agregué 2 veces, me parece. Ahí está. Ahí está, ahora sí, agregué dos saltos de sección. Como yo hice 2 secciones de mi documento, hice 2 bloques de información. Como aquí tiene también un salto de sección página siguiente, por eso es que esta hojita me quedó en formato horizontal y el resto me quedaron en formato vertical. Esto también me sirve cuando yo agrego un salto de sección página siguiente para que, por ejemplo, le cambie el tamaño. Probablemente estas hojas las quiero en tamaño carta y vean cómo a partir de este salto mi hoja es más larga porque yo le dije que fuera tamaño oficio. También quiero cambiar probablemente los márgenes. En algún punto quiero que sea un margen muy pequeñito y probablemente en otro espacio quiero que sea un margen mucho más ancho. Vean cómo aquí yo voy teniendo en un mismo documento distintos formatos para los lienzos en los que estoy trabajando. Tengo tamaño carta con orientación vertical, tengo tamaño carta con orientación horizontal y luego tengo tamaño oficio. Vamos a suponer que yo aquí, por ejemplo, agrego nuevamente, bueno, aquí hay un salto de sección, página siguiente que ya está agregado y probablemente aquí también quiero una orientación vertical. Vean cómo mi documento tiene ahora distintos tamaños y distintos formatos dentro del mismo. Para eso me sirven precisamente los saltos que estoy utilizando. Salto de página, salto de columna, salto de página siguiente, salto de sección, página siguiente, y el que está agregado con las 2 columnas, salto de sección continua. Y bueno, llegó la hora de irnos, chicos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe. Nadie. No, profe, ninguna. Ok. Bueno, chicos, nos vemos mañana. Mañana no puedo. Nos vemos el próximo. El miércoles no nos podemos ver porque ese día no tenemos clase. Nos vemos el jueves, por favor. Vamos a seguir trabajando esta semana. El jueves vamos a ver algunas otras opciones. Por ejemplo, vamos a aprender a utilizar la pestaña correspondencia, referencia, disposición. Quiero que veamos la mayoría de estas opciones para que ustedes lo conozcan y lo puedan trabajar en la actividad que estaremos realizando durante la semana. ¿Sale? Bueno, pues si no hay más dudas, no hay preguntas, por favor, recuerden entregar su trabajo que tienen que entregar en esta semana. Ya lo platicamos al principio, si alguien no lo oyó, lo repito, me parece que la que preguntó fue Sandra, si no me equivoco, que me decía, profe, no podemos agregar el documento que usted nos compartió, no se preocupen, ese documento ya está agregado en el equipo, lo único que tienen que darle es tarea completada, entregada, finalizada, no sé cómo dice, creo que dice completada. Y como el archivo ya está adjunto, yo lo voy a ver. Lo único que pido es que pongan ahí, por favor, los nombres de los compañeros que trabajaron en ese equipo, ¿sale? Y bueno, si ustedes trabajaron en un archivo alternativo al que yo les compartí, en ese caso sí lo tienen que subir, por favor, para que yo lo pueda revisar, porque si no a ese no tengo acceso, ¿sale? Nos vemos el próximo jueves, chicos, a las 8. Voy a intentar que iniciemos como hoy, lo más puntual posible, para que aprovechemos los 50 minutos y veamos rápidamente todas las opciones que tenemos de Word y las aprendamos a utilizar. Básicamente en Word no me detengo tanto porque es mucho más fácil de utilizar. Donde vamos a trabajar más tiempo será en Excel, porque en Excel sí tengo que enseñarles fórmulas, tenemos que hacer archivos, tenemos que ir viendo distintas opciones, etcétera, y ahí sí me voy a tardar un poquito más. Con Word me voy muy rápido porque generalmente todos están más familiarizados con Word o con el procesador de texto que con la hoja de cálculo, ¿sale? Chicos, hora de irnos. Nos vemos el próximo jueves nuevamente en sesión.
que tengan bonito inicio de semana, no hagan travesuras. ¿Qué más? Pues nada más, entreguen su tarea si no la han entregado. Y ya vámonos, que es hora de cenar. Por cierto, hoy se celebró el Día Mundial de las Personas con Alzheimer, así que no lo olviden, chicos. Y bueno, un abrazote a todos, que tengan bonita noche. Hasta luego, profe. Nos vemos. Nos vemos, que descansen.